En septiembre vivimos una fiesta que nos dio esperanza. Tuvimos invitados, varios de ellos se sentaron en nuestra mesa y nos dijeron que íbamos por un buen camino. Sentimos buen ánimo y la esperanza de que las cosas pueden ir mejorando, que los problemas pueden ser resueltos con nuevas voluntades de acercamiento entre Santa Cruz y el gobierno nacional. Ahora vemos que sigue la brecha entre lo que se dice y lo que se hace. Mientras nos hablan bonito durante nuestra fiesta, las hostilidades entran a una nueva dimensión. En septiembre vienen a la fiesta y en octubre nos cortan el gas y nos cercan. El lunes 24 de octubre, YPFB cortó de forma intempestiva el suministro de gas en el parque industrial. Conversando con varios usuarios del parque, en los últimos 5 años no se había producido un corte y una bajada de presión de estas características y con tantas horas de duración. Para intentar salir del paso, YPFB emitió un comunicado indicando que se están haciendo trabajos de mantenimiento. ¿En serio nos creen tan inocentes? Adicionalmente, llama la atención que en simultáneo, la refinería de YPFB deja de proveer combustible a las cisternas de las estaciones de servicio del departamento. La suma de estos dos hechos es claramente la ejecución de una amenaza de un dirigente sindical. Un dirigente sindical que se nota que hace mucho que no trabaja, porque está claro que no entiende lo que el corte de gas ocasiona. No entiende que esto perjudica a la industria de alimentos que abastece a todo el país. No entiende que sin gas no se puede garantizar la cadena de frío de alimentos y medicamentos que salen de Santa Cruz para Bolivia. No entiende que cortar el gas es un delito penado por ley. Bueno, esto último quizás sí lo entiende, pero debe estar tranquilo, sabiendo que para aquellos que son afines a las políticas del gobierno de turno, las reglas son otras y nunca se los mide con la misma vara. Cortar el gas es criminal y la ley está por encima de todos, incluyendo las empresas públicas. Pero está claro que a quienes reclaman por los derechos, por sus derechos, se los intenta hacer ver como los malos de la película, mientras que el mismo gobierno se hace el de la vista gorda con sus movimientos afines. Mientras ministros dan vueltas por la ciudad en vehículos oficiales, levantando pitas, gajos y agrediendo ciudadanos, le dan la espalda a un cerco con volquetas de tierra y piedra. No les importa que el cercar a Santa Cruz es hacer subir los precios, es desabastecer el país, es atentar contra la economía de la familia. No les importa. Pero resulta irónico que por un lado el gobierno cuestiona duramente el paro cívico y por el otro incentiva a sus organizaciones afines a cercar Santa Cruz. Cercar a Santa Cruz y cortar las vías hacia otros departamentos es crear escasez de alimentos, es incentivar a la especulación, es gastar las escasas divisas para importar los alimentos de otros países, es hacer un deliberado daño a la economía de las familias bolivianas. No les importa perjudicar a Bolivia al cercar Santa Cruz, pero ningún proyecto político justifica semejante despropósito. Cercar a Santa Cruz es crear nuevos problemas para tapar los ya existentes. Y nos preguntamos, ¿cuál es el trasfondo de no querer resolver el conflicto por la realización del censo y más bien intensificarlo a través de las organizaciones afines al gobierno? Si el propio gobierno inicialmente fijó la fecha para el 2022 y sin motivos técnicos lo cambió de forma unilateral, ¿por qué ahora descalifica la propuesta de Santa Cruz? ¿El gobierno quiere acaso agudizar el conflicto para cerrar filas en contra de una región que se resiste en aceptar las maniobras políticas? ¿Será que el gobierno quiere aprovechar el conflicto por el censo para levantar una inmensa cortina de humo y tapar el deterioro de la economía? ¿Tapar las tantas y diarias evidencias de la incapacidad de su gestión económica? ¿Tapar la decadencia del modelo económico? ¿La recuperación mediocre? ¿La pérdida de las reservas internacionales y divisas? ¿Tapar el gasto público ineficiente? ¿Tapar la ineficiencia de las empresas públicas y la subida de los precios? ¿Se quiere acaso desviar la responsabilidad por la mala gestión económica mostrando a Santa Cruz como el culpable de todos los males?
¿Por qué el gobierno a través de algunos ministros sale a advertir el no pago del segundo aguinaldo por el paro cívico? ¿A quién intenta engañar el ejecutivo de la COP cuando dice que el paro cívico cruceño pondría en riesgo el pago del aguinaldo de este año? Sería triste que quienes dicen representar a los trabajadores no sepan que la aplicación del doble aguinaldo es en base al crecimiento hasta junio de cada año. Y señores, estamos en octubre. El gobierno nacional habla de un censo con consenso. ¿Pero qué es un consenso? El consenso es el acuerdo entre todos, no es el acuerdo entre algunos, no es un acuerdo solo entre los afines. Cuando se quiere llegar a un acuerdo entre todos, deben cumplirse algunas condiciones básicas. Se debe respetar a todos, también a aquella parte que plantea soluciones diferentes. Se debe escuchar sus argumentos, dejando a un lado los prejuicios. Se debe dejar a un lado la propaganda política. ¿Acaso existe la intención del gobierno de llegar a un acuerdo? Con la conocida brecha entre lo que se dice con lo que se hace, lo que hemos visto hasta ahora es una actitud de imposición, de convocar a reuniones para imponer en lugar de concertar. ¿Acaso se puede llegar a un acuerdo cuando se descalifica, cuando se amenaza al otro, cuando se quiere dividir a la otra parte? Lo que vemos es que el gobierno no reconoce los argumentos de Santa Cruz, sus derechos, sus visiones, sus planteamientos legítimos. Ojalá en el encuentro de este viernes se cumplan las condiciones y se busquen acuerdos que incluyan la posición legítima de Santa Cruz, para que el país avance, para que las familias puedan trabajar y puedan ganarse el pan de todos los días. Necesitamos que los conflictos se resuelvan. Y para eso necesitamos actos de buen gobierno. Se practica el buen gobierno cuando no se viene a querer imponer su posición a los demás. Se practica el buen gobierno cuando las partes se sientan a dialogar, cuando escuchan a la otra parte, cuando tienen voluntad de ceder en algo a favor del bien del país, cuando se respeta a los que piensan diferente. Las diferencias de opinión son normales hasta en la familia. Y de estas diferencias suelen generarse conflictos. Pero nos va mal cuando un miembro de la familia quiere imponer sus voluntades y posiciones al otro. Peor aún, cuando esa persona no tiene argumentos sólidos, cuando se compromete en cumplir una tarea en un tiempo determinado y de repente, sin tener argumentos coherentes, cambia los plazos, perjudicando a los demás. Y cuando otro integrante de la familia insiste en que se cumpla lo inicialmente prometido en beneficio de todos, pero la otra persona, en vez de presentar argumentos sólidos, lo descalifica, lo insulta, lo agrede. Hay mucho desgaste en conflictos y líos. Y para vivir con tranquilidad, emplazamos al gobierno nacional a dejar de lado su actitud de incentivar conflictos y exigimos que busque un acuerdo con aquellos que tienen planteamientos legítimos y bien fundamentados. A pesar de todo, seguimos adelante y haremos lo nuestro para hacernos respetar.